Vamos a pasar a la palabra del Señor. Damos gracias, cierto, por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Un día más, cierto, no sabiendo si íbamos a amanecer o no, porque eso depende solamente de la gracia de nuestro Dios. Por eso damos gracias por estar aquí, hermano. En el libro de Mateo es lo que estamos hablando sobre Jesús y las riquezas. Este es el cuarto tema y vamos a estar leyendo los versículos. Por tanto, os digo, dice en Mateo 6, del 25 en adelante. Por tanto, os digo, no os afanéis. Ya hemos visto, ¿cierto? Ya tenemos grabada esa palabra que significa afanarse, ¿o no? ¿Sí? ¿Se acuerda bien? Ya. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Nos pregunta nuestro Señor, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos hace, cierto, nos hace la referencia a las aves del campo. Nos dicen, mírenla en el cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues también lo vimos, ¿lo recuerdan? Es tratar de hacer lo posible por vivir más, cuando sabemos que los tiempos, cierto, los tiene determinados nuestro Señor. Él sabe cuántos años vamos a vivir cada uno de nosotros. Entonces usted, por mucho que se afane, usted jamás va a poder añadir unos años más a su vida. Y por el vestido dice, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y después vuelve a decir, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No te afanes, dice, no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a beber o con qué te vas a vestir o con qué pagarás la cuota, el arriendo. No te preocupes, dice, ¿por qué? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los no hijos de Dios, ¿ya? Los que no son hijos de Dios, en otras palabras, son los que se preocupan de esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros, hermano, y así como también lo vimos la semana pasada, si tú te esfuerzas, si tú trabajas, si tú le pones empeño a todo lo que hagas, el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a prosperar. Él prospera a sus hijos, hermano. Él los ayuda, Él los bendice, jamás los va a dejar. Por eso le dice, no se afanen por lo básico del día a día, porque eso hacen los gentiles. Pero vuestro Padre, dice, celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, el Señor sabe, hermano. Nuestro Dios, nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas las cosas que necesitamos, que es lo básico. Así como nosotros como padres tenemos cuidado de nuestros hijos, nos preocupamos que nada les falte y que estén cierto calientitos en casa, con alimento, con comida, que puedan estudiar, que puedan estar tranquilos. Esa es la preocupación de nosotros como padres seculares, siendo pecadores, ¿cierto? Imagínense, siendo pecadores. Aún así nos preocupamos de todas esas cosas por nuestros hijos. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todo lo que acabamos de mencionar con anterioridad, serán añadidas. Así que no se afanen, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ya ese es el texto base que hemos estado viendo durante estas últimas semanas. Entonces el corazón del asunto, la semana pasada quedamos en esto, el corazón del asunto del cual Jesús está hablando es el materialismo, ya lo material. Y preocuparnos por nuestras finanzas, preocuparnos por la vida, preocuparnos por nuestra existencia terrenal, preocuparnos por si vamos a tener lo suficiente de las necesidades de la vida para sobrevivir. Eso es el asunto, ¿cierto?, de lo que el Señor está hablando acá, de la preocupación. Pero el mandato que el Señor nos entrega en el pasaje es que no debemos preocuparnos por dicha ansiedad o dicha preocupación, temor. Todo esto, hermano, la preocupación, el temor, la ansiedad, no tiene cabida en la vida de un cristiano. ¿Me escuchó bien? Así que usted preocúpese todo lo que quiera, hasta el punto de la muerte, pero usted no va a conseguir nada. Nada. Puede llorar, puede hundirse en la desesperación, la preocupación, en la angustia, en la desesperanza, que no sabe qué va a hacer, y también darse cuenta, ¿cierto?, que eso es un pecado. Porque si Dios nos está diciendo que Él tiene cuidado de nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? El acto de fe, confiar.
Y usted, cierto, aunque se preocupe hasta la muerte, jamás va a conseguir nada, hermano. Jamás podrá añadir un codo a su estatura. Y ese es el mandato que el Señor nos entrega. No te afanes, no te preocupes. Y todo este tema, hermano, es una antítesis de todo lo que conocemos en nuestro mundo. Porque el mundo, ¿qué es lo que busca? Dinero, ¿cierto? Busca dinero, posesiones, fama, estar siempre en lo más alto, siempre liderar. Por naturaleza el ser humano es así, siempre quiere ser un líder, siempre quiere estar por encima de los demás. Y eso es lo que la gente busca cada día. Por eso es una antítesis a lo que el Señor nos dice acá, que nos muestra y nos dice, estén conformes con lo que tienen, estén tranquilos, porque yo tengo cuidado de ustedes, de mis hijos. El mundo en el que vivimos, hermano, está totalmente preocupado por posesiones materiales. Vivimos en un mundo que es 100% materialista. ¿Sí? Eso lo podemos ver en todos lados. Entonces la vida de la gente comienza y termina con las cosas que poseen. Y eso es un extremo. Ese es algo opuesto a lo que enseña la Escritura cuando dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y mucha gente, hermano, cree que la vida de ellos se basa en eso. Y consiste, ¿cierto?, en todas las posesiones que tiene, en todo lo que pueda adquirir, en todo lo que pueda tener, en las cosas materiales. Y sabemos, ¿cierto?, que son vanidad de vanidades, como lo decía el predicador. Vanidad de vanidades, todo lo que está bajo el sol. Porque después de muertos, ¿quién se quedará con las cosas? Obviamente los herederos. ¿Y tú qué disfrutaste? Muchas veces se disfruta muy poco de las cosas que puedan tener en la tierra y después le queda a los demás, los cuales también piensan en lo mismo, ¿cierto? Y dicen, no, mejor lo voy a ahorrar, y después se muere ese que ahorró y le quedan al otro, y el otro tiene a lo mismo, porque el mundo piensa todo igual y ahorran y ahorran y nunca disfrutan de lo que han ganado y de lo que se han esforzado en su vida. Por eso el Señor dice, si tú tienes, debes ser dadivoso, debes compartir, debes ayudar. ¿Por qué? Porque Él bendice así, hermano. Él bendice cuando tú tienes un corazón bueno que quiere bendecir a los demás. Él te va a bendecir. Y, y aún así Él te va a prosperar. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, hermano. Yo tengo cuidado de mis hijos. Yo los cuido, yo los guardo. Nunca les va a faltar nada. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos y trabajar. Así como las aves del campo no se quedan ahí estáticas, esperando que, no, hoy día van a llover gusanos del cielo. Necesito, Señor, necesito un nido de paja. ¡Pum! Ahí está el nido de paja. Cumplido. No es cierto, sino que ellas trabajan duramente para poder hacer su nidito, para sus polluelos, sus pajaritos, sus pichones, como quiera llamarlo. Y así también nosotros, hermano, cuando nos esforzamos por lo que queremos, por lo que nos manda el Señor, ¿cierto? En primer lugar, a no estar afanados, no estén afanados, preocúpense de lo que realmente tienen que preocuparse, trabajemos el día a día, vivamos el día a día y yo no los voy a dejar jamás. Eso dice el Señor. Entonces, si podemos ir, hermano, al corazón del asunto, a los problemas reales de la vida humana, inclusive acá en nuestro país, en nuestra tierra, va a descubrir que la mayoría de la gente vive nada más ni nada menos que para sus posesiones. Y pueden llegar a alcanzar, y puede, cierto, también llegar a alcanzar para alimentar su propio estilo de vida determinado. Eso también lo vimos. Recuerdan que hay gente que tiene lo suficiente o tiene mucho, pero están preocupados de que el día de mañana lo puedan perder todo. ¿Y qué van a hacer? Y ahí viven preocupados, afanados, turbados, que qué van a hacer si no les alcanza, o si ya no viven, no pueden vivir como la vida que tienen ahora, ¿cierto? Y pierden el dinero, pierden todo, y hay una preocupación constante. Pero vuelvo a repetir, nuestro Señor nos dice lo contrario a nosotros. Vivan el día a día, no se preocupen, vivan tranquilos, vivan trabajando, esforzándose, y Él nos va a bendecir. Hoy en día la juventud, como bien lo sabemos, la juventud hoy en día no está interesada en formar familias, son muy pocos los jóvenes que piensan en tener una familia. No, porque solo le importa alcanzar las metas. Las metas, yo estoy recién empezando, yo quiero trabajar, yo quiero seguir estudiando, y metas y metas y metas, y se vuelven viejos estudiando y se les pasa la vida estudiando, y la familia, nada. Y después cuando quieren tener familia, o hay problemas, o ya no pueden, o es muy tarde, hay problemas muchas veces en la sexualidad, sobre todo hoy día con el tema de la alimentación, hay problemas y ya no pueden ser padres. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba primero? Las metas.
lo personal. Y eso es un pensamiento egoísta, hermano. Eso es lo que buscan hoy en día la juventud. Puestos de trabajo, la mayor cantidad de dinero, para así poder satisfacer los sueños personales. Y se pasan la vida en eso, queriendo trabajar, queriendo estudiar, para poder lograrlo y ojalá alcanzar, ¿cierto?, el mundo entero, y a costa de lo que sea. Inclusive, como recién lo dijimos, dejando atrás la oportunidad de formar una familia. Inclusive a ese punto, hermano. ¿Por qué? Triste, 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 ya que los hijos hoy en día no forman parte de los planes de las personas, ya que son un estorbo para lograr las metas. Esos son los hijos hoy en día, hermano, para la juventud. Yo no estoy diciendo que todos, ¿cierto? Siempre hay jóvenes que son pro familia, todo dependiendo de la enseñanza que le han entregado sus padres también y la influencia que han tenido. Y hay muchos que quieren formar una familia, pero la mayoría no, quieren alcanzar solamente sus sueños, sus metas, sus planes, y si es que hay tiempo, formar familia. Europa, un continente, ¿cierto?, que se está volviendo cada día más viejo, y en todo sentido, hermano, porque ahí la gente no quiere tener hijos. Y al no haber hijos, ¿cierto?, no hay población de juventud, por tanto no hay ingresos, por tanto más adelante no van a haber jubilaciones, porque todo esto es un sistema, ¿cierto?, sobre todo cuando el tema de las jubilaciones. Entonces ahí no funciona la cosa, pues, hermano. ¿Y quién tiene la culpa de esto? El mundo, los pensamientos, el estilo de vida que ha adoptado el mundo hoy en día son los culpables, ¿cierto? Las modas que han surgido en este tiempo, el feminismo que le ha hecho mucho daño también a la mujer, el feminismo radical, llamémoslo de esa forma. Una mujer de 25 años dijo lo siguiente: queremos asegurarnos de que mi carrera esté bien establecida, que tengamos todas las cosas materiales que queremos, que nuestros recibos estén todos pagados para que no peleemos por el poco dinero que tengamos, para crear una familia. Con nuestro estilo de vida no podemos pagar una buena guardería ahora y todas las cosas que nos gustan. Fin de la cita. Eso piensa una mujer X en un determinado lugar. O sea, vemos aquí en esta frase una persona que está preocupada. ¿Por qué? Porque no va a tener para pagar, no va a tener para una guardería y no va a tener para suficiente para todas las cosas que nos gustan, dice ella acá. O sea, preocupado del día a día, de la vida, y es un pensamiento válido del mundo, no de nosotros. Porque uno, cierto, bueno, a pesar de que muchos empezamos al revés en la vida, pero aún así el Señor nos ha ayudado y nos ha guardado y nos ha dado lo suficiente, ha proveído el Señor con el pan y el agua siempre, nunca nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque existe esa confianza, hermano, de que el Señor es el que nos suple lo necesario. Yo puedo tener vida, puedo tener salud, puedo tener mucha fuerza, mucho ánimo para trabajar, para hacer lo que yo quiera, pero si Dios no me abre las puertas, jamás voy a lograr nada. Por muy competente que sea, jamás voy a lograr nada en la vida. Entonces los niños, hermanos, son una interrupción para nuestra época materialista. Y cuando la gente de manera caprichosa tiene esos niños, quieren asegurarse de que pueden pagarle a alguien más para que cuide de ellos. Eso es simpático, ¿cierto? Que tienen niños, ya sí, tengamos familia, pero como los dos trabajamos, que alguien lo cuide. Y al final a los niños los crían personas que no son sus padres. ¿Por qué? Porque los padres tienen que trabajar. Ese no es el diseño de Dios en absoluto. Pero en los tiempos que estamos, hermano, eso es lo que se estila. Eso es. O los niños todo el día en el colegio, o los niños todo el día en el jardín, los padres trabajando. Después llegan cansados a la casa, que no quieren nada, y los niños son demandantes. No quieren nada con los niños, que los niños prácticamente molestan, y ahí tiene el teléfono, y el teléfono, ¿cierto? El milagroso teléfono, que emboba a los pequeños. Y se los pasa a usted y ya con eso quedan tranquilos, usted está tranquilo, puede descansar en su casa, puede ver su serie favorita porque el niño está tranquilo. Pero eso no está bien, hermano. Y en eso nos hemos convertido en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa convicción de que Dios va a proveer. Él provee, hermano. Yo siempre le he contado mi testimonio, siempre les digo lo mismo. Yo pasé por eso, con mi esposa confiamos en el Señor y Él nos ayudó siempre.
Siempre, nunca nos dejó, hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestra familia teníamos la escoba. Estaba la escoba en nuestra familia. Entonces dimos el paso de fe y Él nos bendijo, hermano. Y por eso pudimos, eh, por muchos años, si bien vivíamos con lo justo y necesario, pero estábamos bien. Y mi esposita estaba en casa, estaba con los niños, yo trabajaba, hacía mi parte, ella hacía su tarea, y así pudimos salir adelante, hermano. El Señor bendijo nuestra relación. Por eso es un paso de fe, porque a veces no vemos las cosas. Nos vemos y decimos, pucha, estamos igual que siempre, y aquí, y marcando el paso. Pero la palabra dice que no te va a faltar nada. ¿Y por qué decimos marcando el paso? Y siempre, hermano, siempre el ser humano es así, desconforme, desconforme. Anda a pie, quiere una bicicleta. Señor, me gustaría una bicicleta. Ahí está la bicicleta. Te esforzaste, trabajaste, bicicleta. Ya, de la moto, no, señor, yo quiero una moto ahora. Ya, te esforzaste, vendiste tu bicicleta, te compraste tu moto. Ah, qué rico, una moto. Después ve el auto. No, yo quiero un auto ahora mejor. Entonces, hermano, jamás va a estar contento, hermano, a no ser que tenga al Señor en su corazón y esté siempre contento con lo suficiente que Él le entrega. Si él le da una bicicleta, gloria a Dios, gracias Señor por la bicicleta. Si Él le dio un autito, gracias Señor por el autito, gracias. ¿Por qué? Porque hay gente que anda en micro, no tiene ni siquiera para una bicicleta. Y hay algunos que no tienen nada, entonces tú tienes una bicicleta. Pero nunca estamos conformes, hermano. Ese es un mal que viene dentro de nosotros, es algo intrínseco del ser humano. Venimos con ese chip fallado, que siempre queremos más, más, más y más. Y la palabra nos dice que debemos contentarnos con lo que el Señor nos da. Tampoco estoy hablando que vivamos una vida mediocre, no, hermano. Mientras el ejemplo acá de las aves nos dice que Dios bendice tu trabajo y tu esfuerzo. Eso es todo, hermano. Ahí está la clave. Trabaja, bendice, honra al Señor tu Dios. Preocúpate de las cosas de los cielos y Él añadirá todo lo que necesita. Entonces las personas se han conformado a este mundo y muchos cristianos también, hermano, muchas personas en la iglesia también se han conformado a esto, a este patrón del mundo de que los padres trabajan, los niños andan por ahí, ¿cierto? Viviendo, muchas veces aprendiendo de la internet o de los amigos, y los padres trabajando. ¿Para qué? Para que no obviamente no les falte nada a su familia, pero a lo mejor podrían vivir de igual forma un poquito con menos dinero, pero vivir bien igual. Y tener a tus hijos ahí, poder enseñarlos, poder tenerlos vigilados, que tú como padre puedas enseñarlo, que no te lo enseñen o te lo adoctrinen en el colegio como lo están haciendo hoy. Entonces es muy importante esto, hermano. Es muy importante. La maldición más grande en la sociedad de hoy es que la mujer trabaja. Esa es una maldición, hermano. No porque la mujer pueda hacerlo. Yo estoy de acuerdo que la mujer trabaje mientras pueda hacerlo, trabaje, gane su dinero, compre sus cosas, lo que sea. Después, cierto, se forma familia, que muchas veces me han dicho que es un pensamiento machista, pero yo no lo veo así. Se forma familia, la mujer debe preocuparse de la familia, ya, criar a sus hijos, y si hay tiempo para poder hacer un trabajo, hacerlo. No hay ningún problema. Pero ¿cuál es la prioridad? La familia. Esa es la prioridad. Los hijos. ¿Por qué? Porque después nos andamos quejando de que como son los hijos, bueno, y tú estuviste como padre, estuviste presente, lo criaste, lo corregiste, o lo corrigió la nana, o lo corrigió la abuelita, o la señora de la esquina que cuida a los niños. Entonces son muy importantes, hermano. Y esto del trabajo de la mujer, vuelvo a repetir, está muy bien que la mujer trabaje mientras no tenga responsabilidades de familia, y esto continúa siendo una maldición porque destruye de manera total a la familia, hermano. Destruye el diseño divino, el diseño de Dios. Y todo esto guiado, ¿cierto?, por el materialismo, guiados por la ambición, por la avaricia, motivación por el éxito, el prestigio y la promoción también, ¿cierto? Ser promovido de cargo, ir creciendo, ir ascendiendo cada día más. Y así es como la mujer se olvida, ¿cierto?, de ese hacer familia. Y no, yo estoy bien aquí en mi posición, llegué a la gerencia, ya escalé todo lo que tenía que hacer. ¿Cómo voy ahora a ir a encerrarme en una casa a criar niños? Y soy una mujer exitosa. Entonces por ahí parte todo esto, hermano. Entonces acá surgen unas preguntas. ¿Cuál? O sea, perdón. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de las cosas materiales? ¿Cuál es la perspectiva?
¿Cuál es la perspectiva cristiana del dinero y de las posesiones? ¿Cuál es nuestra postura y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto? ¿Cuál es mi perspectiva tanto en los lujos y las necesidades de la vida? Y estas preguntas las encontramos, obviamente, ¿cierto? En ningún otro lugar, de una manera tan apta como en la Escritura, por nuestro propio Señor Jesucristo, porque en el capítulo 6, verso 19 al 34, y una afirmación grandiosa que hace nuestro Señor Jesús, nos habla de cómo ver las cosas materiales, ¿cierto? Él nos habla y nos dice, no hagan tesoros en la tierra. Vuelvo a repetir, no significa que usted no trabaje, que no alcance sus metas, que no quiera salir adelante, que le dé duro, que le ponga el hombro todo el día. No estoy hablando de eso, sino que de la avaricia, de atesorar, de guardar, ahí, no, esto es mío, es mío. Cuando el Señor nos bendice, ¿cierto?, para bendecir. Y nos dice, porque las cosas materiales acá en la tierra se van a corromper, van a morir, van a pasar. El dinero, ¿cierto?, se envejece, se hace tira, se apolilla. Las cosas materiales van pasando de moda, se van envejeciendo. Y el Señor nos dice, mejor hagan tesoros en los cielos. Y después nos habla, ¿cierto?, acerca de la provisión, de nuestra manera de ver las necesidades. Y nos dice en el verso 20, haceos tesoros en el cielo, invertir en el cielo. Y esto significa que debemos comprometernos con colocar aquello que poseemos en una inversión eterna. No debemos amontonarlo en cosas terrenales. El verso 19 lo dice, porque el orín y la polilla y los ladrones están acá en la tierra y destruirán todo lo que podamos nosotros tener. Disfruta lo que tienes, si puedes ayudar a alguien, ayúdalo, si puedes bendecir, bendice, pero no juntar, no atesorar, no llenarse, ¿cierto?, de bienes, porque después, ¿para qué? Pues, man, ¿para qué van a quedar? Para los hijos, está bien poder dejarle algo a los hijos, pero lo importante es disfrutar lo que tú has conseguido hoy, con tu esfuerzo, hoy, ahora, porque el mañana no lo sabemos, ¿cierto? No sabemos si vamos a despertar. Entonces, a partir de ahí, hermano, él pasa a las necesidades de la vida, acerca de lo básico, que es lo que leímos recién en el verso 25 al 34. Y ahí habla de eso, ¿cierto? De las preocupaciones de lo básico, que es el agua, el vestido, eh, el agua, el vestido y el alimento. Y la razón por la que algunas personas apilan sus lujos es que pueden protegerse contra no tener lo básico en el futuro. Que básicamente eso, ¿cierto? Yo atesoro, guardo, ¿para qué? Para que no me falte nada el día de mañana. Y la Escritura nos dice, no atesoren. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre, hermano. Tenemos un Padre que nos va a sustentar. La vida del cristiano sabemos que se vive por fe. No por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo pueda generar, sino que por fe. Entonces, ¿debemos preocuparnos? El corazón de este pasaje está reiterando en tres afirmaciones. Verso 25, por tanto os digo, no os afanéis. Verso 31 dice, no os afanéis. Verso 34, así que no os afanéis. El enfoque entonces, hermanos, del pasaje está diseñado en torno a tres afirmaciones. No se afanen, no te preocupes. Dejen de estar ansiosos, que es la primera afirmación. Eso significa en el griego, dejen de estar ansiosos. Las siguientes dos dice, no comiencen a estar ansiosos. Entonces lo confrontan a usted en donde quiera que esté, lo van a confrontar, estas palabras. No empieces a preocuparte, no empieces a afanarte, porque el Padre tiene todo bajo control. Y si no ha comenzado a preocuparse, no comience. Si ya comenzó, deténgase. Quieta, quieto, sin preocuparse. Entonces, no, como cristianos, hermanos, no debemos caer en esto, en la ansiedad. ¿Por qué? Porque Él lo dice acá. No se preocupen por lo que comerán, por lo que beberán o por lo que van a vestir sus cuerpos.
No te preocupes, 3 veces lo dice, 3 veces lo deja en claro nuestro Señor. Deja de estar preocupándote. La semana pasada vimos el punto 1, ¿cierto? Que no debíamos preocuparnos, en primer lugar, por lo básico de la vida, porque no es necesario debido a que Dios es nuestro Padre. Ese es el punto 1 que vimos. ¿Por qué no tienes que preocupar ni estar afanado? Porque Dios es nuestro Padre. Dios es el dueño y el controlador, el proveedor de todo recurso, tiempo que está aquí en la tierra y en la eternidad. Y si su concepto de Dios, hermano, es el correcto, usted ve, ¿cierto? O va a poder ver que Él es el dueño de todas las cosas. Si su concepto de Dios es correcto, usted va a saber que Él es el controlador, el proveedor. Y que nadie más que Él lo puede ayudar a usted y me puede ayudar a mí también, hermano, en todo sentido. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, un Padre amoroso. Entonces, si tenemos ese concepto de Dios, hermano, vamos a salir de esta puerta más rato y vamos a estar tranquilos. Hay que pagar el dividendo el lunes. Bueno, ahí veremos de dónde sacamos. Hay que ir a la mercadería. Ah, bueno, ahí vemos. ¿Cuál es el problema? ¿Comes esta taquilla? ¿Cuál es el problema? Ninguno. No hay problema. ¿Por qué? Porque entendemos ese concepto de Dios que Él va a proveer. No estoy hablando, hermano, de que usted sale de la iglesia y se echa en el sillón y mañana es lunes, ¿cierto? Y sigue echado en el sillón y hay que pagar. Dios provee. Y usted ahí echa y todo. No es cierto, sino que requiere el esfuerzo. Siempre recuerde eso, hermano. Usted es como las aves del cielo, trabaja duro, arduamente, Dios lo va a bendecir, porque va a ver su esfuerzo. ¿Y para qué, cierto? Se está esforzando, como todo varón, como todo hombre, para poder darle un buen pasar a nuestra familia. Y si usted tiene su corazón puesto ahí en esas cosas, Dios lo va a bendecir. Ahora, si usted tiene su corazón, cierto, en querer guardar y afanarse porque está preocupado del futuro, Dios no lo va a bendecir, hermano. El Señor no bendice esos corazones avariciosos, esos corazones egoístas. El Señor no los bendice, hermano. Entonces, bajo ese concepto de nuestro Dios estamos tranquilos. Porque si Él tiene todas las cosas bajo control y todas las cosas, Él las controla. Y las controla a favor de sus hijos, no en contra. Y si usted es hijo de Dios, del Padre, eso debería ser la muerte de la preocupación. ¿Por qué? Porque la ansiedad, hermano, es insensata. La ansiedad es insensata, debido a nuestro Padre. En Mateo capítulo 7, del 7 al 11 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Estos textos están ya un poquito mejor, ¿cierto? El que pide y se dará, voy a pedir y se me va a dar. Ahí sí, ahí como que nos da más fe, ¿cierto? Buscad y hallaréis. Al que llama se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y estos versículos, hermanos, han sido aplicados a muchas cosas y de manera apropiada pueden ser aplicadas también al punto central del que estamos hablando acá, que es de la necesidad, de la confianza en nuestro Señor, del sustento físico. ¿Y por qué lo podemos aplicar acá? Porque ilustra ese principio en los versículos 9 y 10. Porque ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Le está diciendo, ¿quién de ustedes, si su hijo le dice, papá, dame pan? Ahí tienen una piedra, hijo. Nadie, ¿cierto? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Jamás un padre hará eso, a no ser que sea mal. Y bueno, padres malos hay, pero no creo a tal punto. Por eso lo ilustra y acá dice, el que pide se le dará y el que busca hallará. ¿Ya? Y estos versículos nos hablan de alguien que está en movimiento, no está quieto, no está ahí tranquilo, esperando, sino que está buscando, está pidiendo, está llamando. Es alguien que necesita y el que llama se le abrirá. En otras palabras, usted simplemente sabe, y en términos humanos acá, cierto, el hombre a su hijo jamás le dará una roca como pan. Y una serpiente tampoco si le pide un trozo de pescado o un pescado.
Los padres humanos seculares aquí en la tierra le dan a sus hijos lo que buscan. Verso 11 dice, si pues vosotros siendo malos, ahí nos está hablando a cada uno de nosotros. Y básicamente los hombres son malos, somos pecaminosos. Y en ese sentido sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, buenas cosas a nuestros hijos. Después dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más podrá darnos Él, hermanos, si nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos? ¿Cuánto más Él, nuestro Padre, que es absolutamente justo, bueno, santo, perfecto? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Estas son promesas para los hijos de Dios, hermano, ¿ya? Siempre las promesas que están en la Escritura son para nosotros, para los que somos parte del reino de los cielos, no para los que están afuera. Entonces las cosas buenas acá, hermano, nuevamente hablan en primer lugar, de las necesidades de la vida. De lo básico, de la comida, del vestido y del agua. Es lo básico que necesitamos para poder vivir. Entonces, ¿por qué estamos preocupados, hermano? ¿Por qué estás tú preocupado? ¿Confiamos en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Confías que Dios es tu Padre, que Él te puede proveer, que Él puede sacarte del hoyo en que estás a lo mejor financieramente o emocionalmente también? Aunque acá estamos hablando de lo económico, ¿cierto? De la provisión. ¿Por qué estamos preocupados entonces? Verso 26 dice, las aves de los cielos, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que las aves? ¿No valen mucho más ustedes, hermanos, que las aves de los cielos? Si Él es su Padre, Él cuida de las aves, ¿no cree que Él cuidará también de nosotros? Básico, algo básico. Por eso es importante nuestra confianza en el Señor. ¿Cómo vemos nosotros a Dios? Porque a veces lo vemos, ¿cierto? Grande Dios, lo alabamos, adoramos, aquí cantamos al Señor, salimos a la calle, tiene problemas y ya nos desinflamos. No, abajo. Bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios grande, ese Dios poderoso que cantamos, el Dios de Israel, el grande y fuerte y temible? Y viene el problema y nos desinflamos, hermano. Ya casi nos morimos por la necesidad cuando el Señor nos dice acá, no te preocupes. ¿Cómo estuvo Job? Y aún así confió en el Señor. Casi muerto, todo podrido, lleno de llagas, putrefacto, el pobre ahí. Y él decía, yo no hice nada malo, pero si el Señor me tiene aquí, gloria a Dios. La siguiente ilustración del futuro. Porque ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su vida un codo? Pero también lo estuvimos viendo de las personas que se preocupan y se preocupan por cuánto tiempo van a vivir, se preocupan de la muerte, de cuándo vendrá, ¿cierto?, la muerte por nuestra vida. Muchas personas no quieren viajar o subirse a un avión porque temen morir, que el avión se caiga. Usted se puede subir al avión, el avión se cae y se muere. O va por la calle y el mismo avión que usted no se subió se cae y cae encima suyo y se muere igual. Entonces, la determinación, hermano, de la vida, los tiempos, están todos determinados por nuestro Dios, nuestro Padre. Debemos nosotros vivir en confianza, pero no tampoco de manera imprudente, ¿cierto? No, si yo todavía, el Señor todavía no me ha preparado para morir, así que usted vaya, atraviesa la carretera y no mira para ningún lado, ¿cierto? Usted no sabe nadar, pero se arroja al mar porque todavía no es su hora, así que usted ahí ve como nada. Imprudencia, ¿cierto? En cambio, si usted dice, no, pucha, no voy a hacer esto porque no corresponde, me puede pasar algo, me puede pasar un accidente, y ahí va a ser netamente culpa suya, no de Dios. ¿Ya? Entonces la gente está así, hermano, el día de hoy, preocupado por la muerte, le tienen miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿Le temen a la muerte? No, ¿cierto? Yo no le tengo miedo, pero siempre me he preguntado qué se siente cuando la persona ya se va de este mundo. Porque algo debe sentirse, ¿cierto? Algo debe pasar en nosotros algo que, bueno, yo creo que solo lo sentimos una vez.
porque después ya estamos muertos. Entonces, ¿qué será eso? ¿Cierto? El dejar de vivir, dejar de existir. Eh, Ahí de repente me pongo medio filósofo para mis cosas. Pero la gente es así, hermano, y van de doctor en doctor, de pastilla en pastilla, de píldora en píldora, que con esto es milagroso, ¿cierto? Van a alargar tus días, se va a alargar tu vida, tomando estas pastillas siempre que te van a ayudar. Bueno, si ayudan está bien, hermano, gracias, Señor, porque todo lo que podamos encontrar en la naturaleza, lo natural, todo es gracias a la abundante mano de nuestro Señor. Yo soy un convencido de que toda la cura, hermano, a las enfermedades están todo en las plantas, en la naturaleza en sí, porque Dios proveyó de todo eso. No significa que las cosas químicas que han creado no funcionen, sí funcionan igual, pero sí está todo basado en lo que nuestro Dios nos ha entregado. Entonces, ¿por qué? ¿De qué sirve eso, hermano? ¿De qué sirve preocuparse? ¿De qué sirve ir siempre al doctor? Hablo de una manera exagerada, porque debemos ir al doctor, yo ya fui, para poder hacernos un chequeo. Debemos ser también responsables, cuidadosos. Pero hay gente que vive para eso, hermano, vive para eso. Que andan buscando por todos lados la píldora o la pastilla mágica para no enfermarse más. O la pastilla mágica para que te va a alargar los años de vida. El cristiano no debe estar preocupado de eso, hermano. Sí debe estar preocupado por cuidar tu salud, cuidarte para vivir una vida plena, pero que eso no te quite el sueño. Porque podemos estar muy sanos, pero el día de mañana Dios viene por nuestra alma y nos fuimos. Hasta ahí llegó todo. Ese es el final. Por eso usted debe vivir su vida, hermanos, a concho, cada día, en todo sentido. En tercer lugar, no solo una ilustración del alimento y del futuro, sino también de lo que es el vestido, de la moda. Él dice, algunos de ustedes se preocupan por el vestido, por la ropa, por qué van a tener, si van a tener suficiente ropa o si tienen la ropa apropiada para encajar en las modas del día. Y sea como sea, hermano, cuando nosotros acabamos de vestirnos, jamás puede estar vestido usted de una manera tan hermosa como los lirios del campo o como la flor del campo. ¿Quién podrá vestirse alguna vez de una manera tan hermosa como nuestro Dios viste a una flor? Nadie. Nadie podrá hacerlo, hermano, aunque sea el modista más prestigioso o el vestido más caro, jamás. Jamás podremos vestirnos como el Señor viste a los lirios del campo. En otras palabras, Dios se encarga del alimento, Él se encarga de cuánto vivimos y Él se va a encargar y se encarga de nuestra ropa. Él está preocupado, ¿cierto?, de todo ese sustento a diario para nosotros. De todo eso, hermano. Y alguno podría decir por ahí que Dios nos hizo desnudos, así que deberíamos andar como Dios nos mandó al mundo, piluchos. Pero todos sabemos, entendemos, ¿cierto?, por qué pasó eso. Cuando se introdujo el pecado al mundo, se abrieron los ojos de Adán y Eva y se asustaron. Y el Señor les dice, bueno, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Y fue por el pecado. Y ahí Dios, a ese fue el primer sacrificio que hizo el Señor. Y fue un sacrificio de animales. ¿Para qué? Para poder cubrirlo a ellos. Si Eva hubiera sido más inteligente, hermano, le hubiera dicho a Satanás, cómete tú la manzana. Porque le dijo, cuando te la comas vas a ser como igual a Dios. Cómetela tú entonces. Porque eso es lo que ha buscado siempre Satanás, la gloria de Dios. Recuerden que fue desterrado porque él quería sentarse en molde en las tierras del norte. Ahí dijo, yo voy a poner mi estrado, mi sillón y me voy a sentar. Y ahí voy a gobernar yo, al lado de Dios. Dios le dio un coscorrón y que ándate, va. Se quería ser igual a Dios, hermano, y fue desterrado él con la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque quiso hacer un golpe de estado a nuestro Dios, cuando Él es el soberano. Entonces Él los hizo caer. Y cualquiera podría decir, ¿cierto? Volviendo al tema, que podríamos andar desnudo, pero sabemos que no es así. A no ser que fuéramos todos como en el huerto del Edén, en la creación misma, que tuviéramos esa inocencia, podríamos andar desnudos.
Entonces Dios provee lo básico de la vida. Esa es la promesa, esa es una promesa del Señor, hermano. Y usted, si es una promesa del Señor, debe tomarla y atesorarla, porque es cierto. Y la base de esta promesa es que Dios es nuestro Padre. Esa es la sustancia del punto número 1. Entonces Dios es un Padre amoroso que provee para sus hijos sin lugar a dudas. Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Después dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová, los que buscan el reino de Dios en este caso y su justicia. Ellos no tendrán falta y no tendrán necesidad de nada, hermano, porque el Señor los protege, el Señor los cuida, el Señor los provee. Los animales pueden tener necesidad, el pueblo de Dios no lo tendrá. Acá, cierto, los leoncillos necesitan y tienen hambre. A lo mejor la madre andaba buscando para cazar todo eso, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios jamás va a dejar a los suyos. Dios apoya a sus hijos. Y es una verdad bíblica repetida en todas partes de la Escritura. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá todo lo que nos hace falta. ¿Ya? Y ese todo significa todo. Conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. A los que han sido llamados hijos de Dios, los que pertenecen al reino de los cielos, no tendrán necesidad de nada. Entonces no hay nada de qué preocuparse, hermano. Nada, porque Él está preocupado en nuestra vida. Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Él sabe el alimento que necesitamos, Él sabe el vestido que necesitamos, Él sabe cuánto dinero necesitamos, ¿cierto?, para suplir nuestras necesidades, y Él va a ser fiel y ahí va a estar siempre lo que nosotros necesitamos para poder vivir, hermano. Pero confíe, crea en el Señor, no se ahogue, no ande usted metiendo la mano ahí donde el Señor quiere trabajar en usted a lo mejor. No ande usted rebuscándoselas por ahí metiendo la mano en el Señor, sino que trabaje, esfuércese, sea valiente, siga adelante. Y Él lo va a bendecir. No ande preocupado por la vida, de cuánto tiempo va a vivir. O si a lo mejor mañana morirá. No nos preocupemos de esas cosas, hermano. La muerte vendrá el día que menos lo esperemos nosotros, a nuestra vida, para llevarnos a la presencia del Señor. Separados, ¿cierto?, de este cuerpo, que eso significa muerte, separarse en este caso nos separamos de esta tierra y nos vamos, como dice la Escritura en hebreo, nos vamos a casa. Porque somos peregrinos en esta tierra. La Escritura nos dice en hebreo que somos peregrinos. O sea, estamos de paso solamente por acá. Y el día de mañana volveremos a nuestro hogar, que es en los cielos. Entonces, ¿por qué se preocupa por eso cuando toda su preocupación no puede añadir ni siquiera un día de vida a ello? Un codo a su estatura. ¿Por qué va a estar en aflicción, en gran aflicción, pensando si va a tener alimento suficiente? Cuando Dios, quien le dio a usted la vida, le va a dar el regalo menor, que es el sustento. Entonces, ¿por qué se va a preocupar de eso? ¿Por qué se va a preocupar por tener algo que usar como vestido cuando el Señor ha diseñado ropa para ser su mano y usted es un hijo de Él y se lo va a entregar todo? Todo. Ahí tenemos a Pedro, ¿cierto? Preocupado. Pedrito todo el tiempo preocupado. Cuando estuvo a punto de ahogarse, ¿se acuerdan? Siempre fue impetuoso. Manda que yo ande por el mar y voy a hacerlo, Señor. Pedro, ¿eh? Ahí salió Pedro, ¿cierto? Y cuando vio que ay, el mar y se movía y la sol y la tempestad, tuvo miedo, se preocupó. Comenzó a preocuparse porque si él hubiera tenido la vista en Jesús, ¿cierto? En él, hubiera llegado al lado del Señor. Pero empezó a preocuparse, ¿cierto? Y la cuota del auto, y el arriendo. Empezó a pensar en otras cosas. Él se apartó del verdadero sentido que era Cristo. Él. Aunque hubieran tempestades, lo que hubiera pasado, él es mi centro, Él. Y eso nos da una gran enseñanza a nosotros, hermanos, que siempre nosotros debemos fijarnos en el Señor, en Él, poner nuestros ojos en Él, nuestra mirada en Él.
y los problemas, las dificultades, las cuentas, todo aquí al lado, Él se va a preocupar de eso, hermano. Entonces cuando estaba caminando sobre las aguas, aunque el Señor estaba ahí, Él se preocupó por cosas que le podrían pasar. En el huerto sacó una espada, trató de pelear contra los romanos. Se preocupó también, ¿cierto? Se preocupó porque Jesús fuera crucificado. Entonces realmente Pedro era una persona, a pesar de ser valiente, impetuoso y dar todo por el Señor, también se preocupaba. Él se afanó muchas veces, pero finalmente entendió el mensaje y escribió en 1 de Pedro 5:7, una gran verdad. Él lo dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Escuchó bien? Ese Pedro que tuvo todas estas preocupaciones y que al final lo negó, lo insultó, yo no conozco a ese, no lo conozco. Porque así fue, hermano, aunque te diga, ay, que le pone color, así fue, y peor, diría yo. Entonces, si ese Pedro nos está diciendo ahora, echen toda su ansiedad sobre Él. O sea, no estés ansioso. Pon tu ansia en el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él tiene cuidado, hermano, de sus hijos. Le tomó algo de tiempo aprenderlo a Pedro, pero lo aprendió. Así a nosotros también, aunque nos cueste un poco de tiempo, aunque a veces tengamos nuestras dudas, pero debemos confiar en el Señor siempre, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nuestro Señor nos está diciendo, en primer lugar, no se preocupen, no es necesario debido a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre celestial glorioso que nos va a cuidar. Si se preocupan, Él cierra el versículo 30 con esta afirmación. Dice, si ustedes están preocupados, nos llama hombres de poca fe. Que usted se preocupa por todo, ¿cierto? Eso va a ser una manifestación de un hombre de poca fe, de una fe insignificante, una fe pequeña, una fe no adecuada, hermano. Porque si Él nos está diciendo que Él es nuestro Padre, que son palabras que algún día vamos a poder entender la magnitud, qué significan, hermano, porque nuestra cabecita de pollo que tenemos, nuestra mente finita, decimos, sí, sí es nuestro Dios, es nuestro Padre, sí, gloria a Dios, aleluya, nuestro Padre Dios, pero esas palabras, ¿cuánto peso tienen, hermano, en el plano espiritual? ¿Cuánto peso tienen esas palabras que nosotros seamos hijos de Dios? Entonces el resumen de una actitud que se preocupa por el alimento y la ropa y por cuánto dura la vida es que usted tiene poca fe en Dios. Que anda preocupado por todos lados, por todo el mundo, usted tiene poca fe, hombre de poca fe. Y es usada otras 4 veces en los evangelios. Es usada en Lucas 12:28 cuando la gente se preocupa por la ropa. Mateo 8:26 cuando los discípulos se preocuparon por ahogarse. Se preocuparon por la duración de la vida. Tenían miedo de la muerte, tenían miedo de ahogarse y que el Señor les iba a fallar. Y le dijeron, ¿cómo puede estar dormido cuando la tormenta nos va a ahogar? Le reclamaron al Señor. El Señor estaba abajo, estaba durmiendo, estaba tranquilito. Él sabía que estaba la escoba arriba. Y claro, fueron, Señor, ten piedad de nosotros, nos vamos a ahogar. Y ahí los ve el Señor todos preocupados. Y Él hizo que la tormenta se parara. Ahí estaban tranquilos, ¿cierto? En Mateo 14, de nuevo, Pedro, que estaba preocupado por ahogarse, por temor a perder su vida. Mateo 16:8, cuando se preocuparon por la comida. Entonces, cada vez que esta frase es usada, hermano, hombre de poca fe, es usada acerca de alguien que se preocupa por el alimento, la ropa o por la duración de su vida. Hombre de poca fe. Estás dudando. Y cuando tenemos poca fe, hermanos, dudamos de que el Señor lo pueda hacer. Y eso es lamentable. Es lamentable que nosotros dudemos de Dios. Dudemos que Él pueda hacer cosas maravillosas, cosas grandiosas, gigantes en nuestra vida. O pequeñísimas muchas veces. Entonces las mismas 3 cosas que Jesús habla en el primer punto. Y es apropiada la frase debido al resumen de ese punto. Cada vez que pasaba eran los discípulos, eh, cada vez que pasaba, ¿cierto? Eran los discípulos. Y 5 veces que eso fue usado les estaba hablando a ellos, a los discípulos. Recuerden que todo este sermón del monte parte con eso. Él dice, ¿cierto? Llamó a sus discípulos, los sentó ahí y les comenzó a decir, bienaventurados, ¿ya? Eso dice la Escritura. Le habló a la gente creyente, que eran sus discípulos.
Y por consecuencia, le habló a los otros 5.000 o 10.000 o 15.000 personas más que estaban ahí entre mujeres, hombres y niños. Entonces, como podemos ver, hermanos, podemos creer en Dios para el regalo más grande y después andar a tropezones por todos lados y no podemos creer en Él para lo que es menor, que es el sustento. Nos dio algo tan grande como la vida y ahora andamos dudando con que puede mantener nuestra vida. Creemos que Dios nos va a colocar en el cielo cuando muramos, pero no creemos que Dios nos va a proveer una comida o encargarse de cuánto dura nuestra vida. Eso es increíble, ¿cierto? Podemos creer que Dios nos va a llevar al reino de los cielos, pero estamos aquí todos afligidos porque no vamos a tener algo o porque nos falta algo y no vamos a saber si es que Dios puede sustentarme. ¿O será así? ¿O podrá el Señor? Ahí estamos tentando a Dios, hermano, como lo tentó Israel en el desierto, ¿recuerdan? Lo tentaron y ¿qué les pasó a los israelitas? ¿Se acuerdan, no? Como dijo uno por ahí. Murieron, muchos murieron, hermanos, por la incredulidad, porque tentaron al Señor. Ay, ¿podrá el Señor? Ay, ¿podrá el Señor ayudarme? ¿Podrá el Señor ayudarme con lo que necesito, con lo que me falta? Claro que puede, pues, hermano. Y cuando no sucede es porque usted es una persona que no tiene fe, que no confía en el Señor. Entonces podemos confiar o creer que nos va a colocar en el cielo, pero no confiamos en que nos va a proveer para el alimento, el agua o el sustento. Y ahí nos volvemos unas personas necias, hermano, de poca fe. Y como podemos ver en cada uno de estos casos, en lo que la frase es usada, Él está hablando a sus discípulos, a los de Él, a los suyos. Lo cual indica que este pasaje está dirigido a los creyentes. Él nunca, nunca le diría a los incrédulos, hombres de poca fe, porque un incrédulo no tiene fe, ¿cierto? No hay fe en un incrédulo. Él diría hombres de nada de fe, o hombres sin fe, pero nosotros la tenemos. Los discípulos una vez dijeron, ¿recuerdan? Señor, aumentanos la fe, dijeron. ¿Y por qué creen que ellos dijeron esa frase? Porque a veces la fe flaquea, pues hermano, flaquea nuestra fe. ¿Y cómo podemos hacer? Pidiéndole, si ellos pudieron pedir al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, nosotros también podemos hacerlo, hermano. Y vamos a tener nuestros momentos de debilidad, vamos a tener nuestros momentos de flaqueza, hermano, pero no significa que usted ya no es cristiano o que usted ya perdió la salvación, ya no es cristiano y tiene que volver a ser salvo porque ya la perdió. No, sino que hay momentos de debilidad, hermano, y es comprensible. Pero no debe dejarse morir por eso. Al contrario, siempre uno tiene que buscar ayuda. Siempre. Cuando uno está débil en la fe o ve que está débil o ve que algo está fallando en su vida, usted busque ayuda, hermano. Porque necesitamos ayuda de los demás, de los hermanos, de gente, ¿cierto?, de una fe más fuerte, de una fe que esté mejor cimentada, mayor conocimiento, eh, mayor conocimiento de vida también, porque eso es lo que nosotros debemos ser el día de mañana. Todos los que estamos aquí, cuando estemos más viejitos, debemos ser hombres y mujeres sabios, que los jóvenes puedan acercarse a nosotros y tener la confianza de pedirnos un consejo. Aconséjeme, hermano, necesito su ayuda. Yo sé que usted es casado y tiene mucha experiencia, mucha paciencia, porque es casado. Entonces usted me puede ayudar. Eso debemos hacer, hermano. En eso debemos transformarnos cada uno de nosotros que estamos acá. ¿El mundo qué dice? No, cuando son viejitos se vuelven niños otra vez. Y ahí está el abuelito sentado haciéndose la guagua. No, pues hermanos, hombres de fe, hombres que la gente quiera pedirnos un consejo, que vea eso en nosotros, hermano. En eso debemos nosotros convertirnos el día de mañana. Alguien podría decir, bueno, la preocupación simplemente, tú sabes, es un pecado pequeño, trivial, algo común el preocuparse. Y no lo es, hermano, no es un pecado trivial. Probablemente el 100% de toda enfermedad mental está relacionada de manera directa con la preocupación. Y la mayoría de las enfermedades físicas también. La preocupación es devastadora. Pero más que eso, lo que la preocupación le hace a usted es lo que la preocupación le hace a Dios. Más de lo que nos hace a nosotros, lo que le hace a Dios. Porque cuando usted se preocupa, usted de hecho está diciendo, Dios,
Señor, sé que continuamente estás diciendo eso, que me puedes ayudar, me puedes proveer, pero simplemente no creo que pueda confiar en ti. Y ahí caemos en pecado. Y la preocupación entonces le da un golpe a la palabra y a la persona de Dios. Entonces la preocupación, hermano, es un pecado monumental, es un pecado grande. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a Dios mentiroso al preocuparnos. Entonces, hermano, la preocupación no cree en la Escritura. Usted puede andar por todos lados de su vida y decir, creo en la inerrancia de la Biblia, creo en la autoridad absoluta de la Escritura, creo en la inspiración plenaria, verbal de toda palabra, y después simplemente vivir toda su vida preocupándose. Es algo cierto, contradictorio. La Biblia es la palabra del Señor, la Biblia es la inerrante, la Escritura tiene poder, autoridad, gloria a Dios, aleluya. Y después anda todo preocupado ahí porque no sabe qué hacer, las preocupaciones de la vida, y se anda usted afanando, afanando y turbado, igual que Marta. Entonces usted dice una cosa por un lado y de su boca y dice después otra cosa por otro lado. Porque va a andar por todos lados diciendo cuánto cree en la Biblia y después preocupándose si Dios va a cumplir o no lo que dice en ella. Entonces, como puede ver, hermano, la preocupación significa que usted es dominado por las circunstancias que lo rodean. Eso es. Usted es dominado por las circunstancias que lo rodean. Esa es la preocupación. Y no la verdad de Dios. La preocupación malentiende su posición como hijo de Dios. La preocupación es un pecado devastador. Es una ansiedad que mata, debilita, posesiva, que muestra que nos satisfacemos a nosotros mismos antes de cualquier otra persona, que dice, Dios, no puedo cuidar de mí y tengo que hacer esto por mí mismo. Eso es pecado. Eso es no tener confianza en el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque eso hace de Dios un Dios mentiroso. Ignora su amor, ignora su poder, no se entiende cómo la gente puede hacer de las pruebas y de las circunstancias de la vida algo más serio que su salvación. Es imposible, hermano. Pueden creer, cierto, que Dios los puede salvar del infierno eterno, nada más que no pueden creer que los puede ayudar en este mundo. Él me puede salvar del infierno, todo lo que queramos, cierto, pero no sé si podrá ayudarme con este asunto aquí en la tierra. O sea, es algo tan increíble, hermano. Creemos en la Biblia, la inerrancia, que es la palabra de Dios todopoderosa, pero no creemos en que si Dios podrá hacerse cargo de mi necesidad. Entonces caemos en ese pecado terrible, hermano. Deberíamos regresar y leer Efesios capítulo 1 de nuevo, cuando habla, cierto, de cómo Él nos adopta y cómo somos realmente sus hijos, preciosos, adorados, amados, que ahí nos tiene Él, que nos rescató del mundo para traernos a la gloria de Cristo. Entonces oremos cada día, hermano, el uno por el otro para que todas estas cosas pasen a segundo plano y no nos afanemos, no andemos preocupados por el mundo, sino que andemos preocupados por las cosas del cielo, por el reino de Dios, por su justicia. Así todas las demás cosas nos serán añadidas a nuestra vida. Que nuestros ojos sean abiertos, que nosotros sepamos cuál es la esperanza del llamado a las riquezas de gloria, como dice Efesios, de su herencia en los santos. Que usted sepa cuál es la grandeza excesiva de su poder hacia aquellos de nosotros que creemos. Entonces más vale, hermano, regresar a las Escrituras, regresar a la Biblia, a la palabra, y que nuestros ojos vuelvan a ser abiertos. Y terminamos, básicamente, entonces, si usted se preocupa es porque usted no está confiando en su Padre Celestial. Si usted no confía en su Padre Celestial, debe ser porque, número uno, usted no lo conoce suficientemente bien. ¿Escuchó bien? Si usted no confía en Dios, porque usted no lo conoce. Lo conoce solamente de oído. Dios. Ay, sí, Dios, Dios. Pero no conoce cómo trabaja, cómo opera. ¿Cuál es el modo que tiene el Señor para ayudarnos, para rescatarnos, para proveernos? No conocemos a Dios. Porque si usted lo conociera, usted confiaría en Él. ¿Sí? Confiaríamos en Él. Entonces más vale que nos metamos en la palabra de Dios y descubra también usted quién es Él en realidad y cómo
En el pasado Él ha provisto las necesidades de su pueblo y será confianza para el futuro. Todo lo que nos enseña la Biblia, hermano, la Escritura, es una enseñanza para nosotros, una enseñanza de vida. La enseñanza de Job, la enseñanza de David, la enseñanza de Moisés, y así de todos los profetas a lo largo de la Escritura son enseñanzas de vida para nosotros. Los profetas que tanto sufrieron también. Enseñanza para nuestras vidas. No es que nosotros copiemos todo eso, pero sí tenemos el referente para poder conducirnos nosotros en nuestra vida cristiana. Así que no nos afanemos, sigamos adelante, vivamos el día a día confiando en que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Oramos, damos gracias al Señor. Te damos muchas gracias, buen Dios, por tu palabra. Un día más nos enseñas, Padre, y que toda la provisión viene de parte suya, Padre amado. Aunque podamos nosotros ser muy inteligentes, muy sabios, muy habilidosos ahí, Padre, con negocios, cosas que podamos hacer, o nuestro trabajo, con todo lo que sea, Padre, es usted el que sustenta nuestra vida. Porque si no tenemos vida, no tenemos salud, no tenemos trabajo, no hay absolutamente nada, Señor. A no ser que tengamos la plena confianza de que usted nos provea nuestras necesidades cada día, por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestro trabajo, Señor, a diario, que podamos conseguir las cosas que usted quiera entregar en nuestras manos, Padre. Muchas gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy, mi Señor. Agradecemos su amor, su bondad, agradecemos su misericordia, agradecemos porque nos ha cuidado cada día, Padre Santo, viene con vida, con salud, y esperamos mantenernos así hasta que sea la hora de nuestra partida, la cual la tiene usted determinada también, mi buen Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cada día, a disfrutar de las cosas que tú entregas en nuestras manos, a no ser como el mundo, Señor. Como dice la Escritura, que la gente del mundo busca todas las cosas materiales y se fija en los demás y es competente, Señor, en las cosas del mundo, pero nosotros no queremos ser así, Señor, sino que queremos disfrutar las cosas básicas de la vida, Padre, porque usted nos ha entregado en nuestras manos, que es la familia, los hijos, el esposo, la esposa, la familia, Señor, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Enséñanos a vivir así, Padre, y no a vivir como el mundo, que está rodeado de todo lo que es materialismo. Enséñanos a nosotros a no ser así, mi Señor, a no ser materialistas, a no estar pendientes siempre de lo que tenemos y lo que no tenemos, lo que vamos a tener, sino que al contrario, Señor, que podamos estar enfocados en su palabra, Señor, y en ser cada día mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos tuyos, Señor. Que ese sea nuestro enfoque cada día. No lo material, no el dinero, Señor, porque todo eso perecerá y es vanidad de vanidades, como dijo el predicador. Bendice nuestras vidas, nuestras manos, bendice, Señor, nuestras despensas, bendice nuestro trabajo, todo lo que tenga que ver con la cosa secular. Bendice, Padre, a nuestras vidas, para que el día de mañana nosotros también podamos bendecir a los que necesitan, Padre amado. Lo entregamos en tus manos esta palabra y te damos muchas gracias, Señor, por poder tenernos el día de hoy acá y porque tienes también a mis hermanos en este lugar. Gracias, mi Señor, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.